Mundo, buenísimas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Villanos Loables, este programa que ha nacido con el firme propósito de rendirle tributo, de hacerle un reconocimiento público a villanos, a rosarenses que han dejado muy en alto el nombre de nuestro gentilicio dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy le corresponde el turno a un personaje maravilloso, como todos los que han desfilado por este programa, un personaje al que hemos estado cazando en el buen sentido de la palabra desde hace un año para que, a Dios gracias, por fin hoy lográramos esta maravillosa entrevista. Saludo a la gente que está en la Villa del Rosario, en la sede de Villana 103.3 FM, Adrián Fuentes, como técnico de sonido. Yo soy Yasmelis Montana y esto se llama Villanos Loables, en una fina presentación de Ferretería y Materiales Caracas FEMACA, que ya activó su horario navideño y sus ofertas de Navidad. Ferretería y Materiales Caracas FEMACA, frente al terminal de la Villa del Rosario. Gracias a la doctora Griselda Rincón, mi ginecólogo personal, ginecobstetra a tu servicio. Gracias a la doctora Doris Urbina, la pediatra de mi hijo, a Intransmarca Supermarket en Jalisco, y también a nuestra gente amiga de inversiones, la Superolímpica Gigante, en precios bajos. Está en la sede de Villana 103.3 FM. Nosotros estamos en Medellín, Colombia, y esta es la segunda edición desde esta tierra bonita en la que hemos prometido hacer un paneo de la ciudad. Sin embargo, el clima no nos ha dejado. Hemos estado con un cuadro viral por allí, y entonces exponernos a las temperaturas bajas y sobre todo a la lluvia no nos conviene. Entonces por eso no hemos hecho el programa como hemos querido, que es desde las distintas vistas mágicas que tiene esta bonita ciudad, muy bohemia además. Bueno, ya no hablo más, o por lo menos no alargo más esta introducción. Voy a proceder a presentarles a nuestro personaje de hoy. Un hombre que, repito, hemos estado persiguiendo en el buen sentido de la palabra desde el año pasado para que nos conceda esta entrevista, pues es uno de los villanos más loables y de mayor renombre dentro de nuestra geografía. Este hombre ha hecho aportes cuantiosos y lo sigue haciendo a la cultura, a la música, el gentilicio rosarense. Es músico, es arreglista, es productor agropecuario, pero este hombre ama el deporte, ama el buceo, es pescador, es polifacético. Nació en un hogar junto a 5 hermanos, o mejor dicho, son 5 de la familia. Este gran artista que tenemos por fortuna hoy de tener como invitado es hijo de Carlos Arón Nava Suárez y de Inelda Romero Romero. Se crió en la Villa del Rosario y allí nació en la Villa del Rosario. Está casado con Berta Magri, tiene 3 hijos y tiene 5 nietos. Hoy tiene 61 años, los cumplió hace apenas 10 días, y es nuestro invitado de lujo, Carlos Arón Nava Romero, a quien procedemos entonces a recibir en esta tribuna llamada Villanos Loables. Un honor gigante para nosotros tenerlo en esta tribuna, que ha visto desfilar a varios de los nuestros, de esos villarrosarenses, de esos villanos que hacen trabajos fantásticos y que los han venido haciendo no solo dentro de la Villa del Rosario, sino fuera de nuestro municipio. Así que vamos a esperar que nuestro técnico Adrián Fuentes, quien está recibiendo en la sede de Villana FM al profesor Carlos Arón Nava, aquí está, ya lo vamos a aceptar. Que le prestamos nuestra cuenta personal al profesor Carlos Arón para poderlo atender el día de hoy. Les adelanto que el profesor Carlos Arón Nava estudió música con muchos profesores extranjeros. De eso vamos a estar haciendo esa experiencia. No escucho aquí nada hoy. Ahora sí. Ajá, por ahí viene, pero no lo veo. Ya aparece. Quiero saber si aparece porque yo no lo veo. ¿Usted me ve, profesor? Sí, no, aquí en el teléfono no la veo. Yo tampoco lo veo, estamos iguales entonces. Algo me advirtieron por allí de que probablemente nos iba a pasar. Ya se me dice por acá, mi señora. Ya nos vemos. Bueno. No, ¿Usted me ve? Yo te veo en la pantalla de la PC, te veo, en la PC que está allá. Bueno, todo el mundo nos ve.
Usted no me ve, yo tampoco a usted, pero Ah, todo el bueno. mundo nos está viendo y eso es lo importante. Bienvenido, profesor, qué gustazo, qué honor. Gracias por aceptar nuestra invitación y por estar en esta tribuna que si alguien lo merece justamente usted, ese título de villano loable por todo el aporte Vale, el usted volumen a allá. lo largo de su vida. Gracias, muy contento de estar contigo y con todos tus seguidores, los seguidores del mundo, de la tierra, que siguen este nombre tan interesante de la emisora líder en la Villa del Rosario, en Perijá, y bueno, vamos hacia la tierra completa. Amén. Con todo el gusto del mundo, compartiendo con todos ustedes tu idea de esta emisora para compartir con todos el conocimiento de Perijá al mundo entero. Gran abrazo. Amén, gracias, profe, por esas bonitas palabras. Ok, profe, vamos a comenzar con esta tertulia por el principio. Usted nació en la Villa del Rosario, se crió en la Villa del Rosario, y aunque estudió fuera y en muchas oportunidades hizo música fuera de la Villa del Rosario, de algún modo está arraigado a esa tierra bonita que es la Villa del Rosario. ¿Por qué sigue en Venezuela? ¿Por qué sigue en la villa? A pesar de toda la situación que todos conocemos, usted sigue echándole un camión allí, sigue como productor, sigue como músico, sigue como profesor, sigue en todas las áreas en las que conocemos ustedes un baluarte. ¿Por qué? Bueno, podemos comenzar desde el principio. Esa mesa de algarrobo de madera más bien vieja fue el origen de mi queja y mi material sonoro, porque yo nací en una mesa en la casa del primo de mi mamá, el señor Raúl Morales, en la calle derecha de la Villa del Rosario, y me atendió una partera amorosa del trabajo de desarrollar los nacimientos en Perijá, quien era la señora Regumilda. Y de mi nacimiento tan artesanal y el trabajo de mi papá y de mi mamá en el monte, como decimos nosotros, en la finca, ¿qué pasa? Que uno va viendo la naturaleza de cerca y después esas tertulias y después esas fiestas donde mamá me llevaba amenizada simplemente por un tambor, un cuatro, y lo que sonara cerca lo ponían, que era la gaita perijanera. Mamá iba mucho a las gaitas perijaneras y me llevaba desde pequeño. No habían equipos de sonido porque no los recuerdo el tambor, y mamá me dejaba en el centro de la gaita perijanera, que se conformaba con 3 músicos solamente, cantando versos improvisados y la gente bailando alrededor de eso. Y mamá se ponía a bailar y yo me quedaba ahí chiquitico de 5, 7, 8 años, porque fueron muchas veces. Y creo que después el conocimiento de cómo se fue desarrollando esta población, cuando uno conoce la historia de los ancestros, cuando uno conoce cómo creció este pueblo, cuando uno conoce cómo bregaron los que quedaron aquí de otras tierras, incluyendo a nuestros indígenas y a nuestros ayudantes como esclavos. Cuando uno conoce eso, la identidad se refuerza. Y cuando se refuerza la identidad, ninguna cultura exterior puede penetrarle la mente a uno. Pues soy heredero de mi papá, Carlos Aarón Nava, de una tierra que nos dejó. Y por eso, por ese lado, tengo que seguir ese camino de producción de alimentos. Y la otra parte es que mi abuelo materno, el señor Rangel Romero Fernández, que era violinista por fantasía, y mi tía abuela por parte de padre, y tíos abuelos, quien era el tío Calixto Suárez Rincón, tía Carlota Suárez Rincón, tío Carlos Antonio Suárez Rincón, fueron músicos también. Entonces, bueno, fue algo que nació y comencé en el arte, y esa
esa música que aprendí, quiero dejarla en los niños. Entonces, estamos trabajando desde hace 25 años en las escuelas de música, aquí en la Villa de Rosario, y es un compromiso que me hace feliz. No quiero irme a otro lado, quiero quedarme aquí, porque creo que ellos, los niños, deben tener el conocimiento musical y deben tener la historia de nuestro pueblo para que la quieran y quieran la tierra donde pisan. Excelente. Profe, tiene 25 años en esta labor, pero usted se formó a través o sus inicios en la música, muy a pesar de que tiene esa vena artística y de que tiene referentes cercanos a su familia que pudieron haberlo enseñado. Sin embargo, usted arranca con la música, o por lo menos con los instrumentos, mirando la televisión, entiendo es así. Y luego se forma con profesores extranjeros, se forma en las distintas casas musicales, de orquestas musicales, Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, tiene puestos en ella. Y lo que quiero preguntarle es, ¿cómo sopesó el hecho de que usted es de monte, como bien lo orgullosamente lo dice, que viene de la gaita perijanera, que es rudimentaria, salvando, por supuesto, las diferencias con una filarmónica, con una orquesta, la finura de una, lo rudimentario de otra, el equilibrio entre ambas, cómo llenó su personalidad digamos, ambas versiones. Claro, la finura, por supuesto, yo te entiendo lo que quieres decir, de venir de la gaita perijanera de pequeño, de ver esa armonía, esa alegría, eso impregna a uno la mente. Y me recuerdo también pequeño de ver primero mi abuelo tocando violín, primero que en la época de mi abuelo habían ciertos músicos en Perijá. Mi abuela era uno que tocaba violín, por fantasía, como él decía. Yo sé tocar el violín por fantasía. Eso significa que nadie lo enseñó, aprendió solo. Vio tocando violín a alguien, no sé. Sí. Entonces lo acompañaba al cuatro, muchas veces lo acompañó, casi siempre. Otro personaje de aquí del pueblo de la Villa del Rosario, Zulia, en Venezuela, quien es el maneto Domingo Sandoval. Al cuatro, a la mandolina también Hermes Atencio tocaba, y había otro músico guitarrista en Palmitas que era Domingo, yo que también tenemos muchas historias. Todas esas cosas se impregnan. También pequeñito vi tocar acordeón a nuestro recién galardonado por el Día del Músico, a mi primo Rigoberto Prieto Montero, de 16 años aproximadamente, tocando acordeón en una finca, y ese instrumentote tan grande para mí, que estaba pequeñito, de 8 o 9 años, también es una imagen que tengo grabada en la mente, y de alguna manera eso influye. Ok, después comienzo a estudiar con el maestro Carlos Gómez, que también la organización o la fundación Voz, Letra, Melodía y Más le rinde el honor de ser homenajeado como el gaitero del año, quien es el profesor Carlos Gómez. Me dio clase de mandolina, de cuatro y de guitarra. Me enseñó a escuchar la música nacional. Esos fueron comienzos que se fueron complementando con la creación de la Casa de la Cultura Manuel Antonio López Sutherland en la Villa del Rosario, y de allí entonces pasé a estudiar al conservatorio, y en el conservatorio empecé a entender que esos gritos, que esas melodías tenían una manera de escribirse. Ahí empecé a estudiar con trabajo, con el profesor Omer Medina. De ahí me dio clases un polaco que vino en los años 70, como muchos extranjeros, a la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, y me formó también en el contrabajo. Estuve como 1 año y medio estudiando hasta que decidí estudiar violonchelo, que fue el instrumento que yo estudié por 8 años, con varios profesores extranjeros, y me fui formando en el conservatorio. De ahí comencé a estudiar la composición con otro maestro extranjero, el maestro Renzo Salvetti, y de allí pues
me vino la idea de que pudiéramos hacer una orquesta tal como la hizo José Antonio Abreu en el país, y la llave que tomé para eso fue la profesora Aida Rincón, quien le propuse pues que iniciáramos los esfuerzos por la idea. Entonces hay muchas cosas que dicen que los sueños no preñan. En este caso la idea estaba cargada de mucho semen y sí preñó las mentes precisamente de esos padres de hace 30, 26 años, 27, y preñó y formamos la orquesta, la profesora Aida Rincón y yo. Y bueno, por las cosas que han pasado en el país, la escuela cayó bastante bajo, precisamente porque nos quitaron el subsidio. Al ganar el presidente Chávez, inmediatamente lo primero que hizo su secretario de Cultura fue eliminar los subsidios de muchas organizaciones culturales que habían en todo el país, porque he hablado con varios músicos por todo el país, especialmente en Valencia, y también pasó lo mismo allá. Se cayeron muchas instituciones y pues nosotros, con ganas de bregar por nuestro pueblo y por los niños de nuestro pueblo, ¿qué hicimos? Que bueno, decidimos nuevamente con el país en el suelo, prácticamente me refiero a la parte gubernamental, las inversiones por el suelo. Sin embargo, las inversiones de las ideas, como acabamos de hablar, cuando tú inviertes en una idea que va a promocionar el conocimiento y crees en eso, formas algo así como un útero y el semen que entra en el útero de manera reproductiva natural en el ser humano y en los animales, y crea nuevamente la cópula del arte con los padres que quieren que sus hijos estudien esa arte, y ahí se forma el nuevo Perijanero con conocimiento artístico. Profesor, estamos hablando de la Fundación Escuela Integral de Música, que ya tiene 25 años y que usted fundó junto a la profesora Aida, y que hoy día tiene varios docentes y representantes y estudiantes. ¿Cuántos hay actualmente activos? ¿Cuántos niños y en edades comprendidas de cuánto a cuánto? Sí, aproximadamente hay como 65 niños y jóvenes adolescentes estudiando en la Escuela de Música de la Villa del Rosario y la Fundación Escuela Integral de Música, que maneja eso, que la llamamos cortamente FEIM. A su cargo está el maestro Ro Fernández, quien comenzó con nosotros hace 25 años, pero se dedicó al estudio de la música a nivel universitario y fue graduado en la Escuela Experimental de Arte, la Universidad Experimental de Arte, UNEARTE, en Caracas. Comenzó como el Instituto Universitario de Estudios Musicales, UDEM. Después luego se formó la Universidad Experimental de Arte, UNEARTE, y él terminó allá sus estudios y actualmente está haciendo una especialización en, a ver, que se me estaba pasando ya me voy a acordar. Roberto significa ahora, en esta nueva época, la unión de querer hacer lo mismo. Hace 25 años, cuando conversé con él, ya tenía un proyecto adelantado de música y lo que hicimos fue acoplar las ideas y comenzar. Y ya la escuela de música comienza hace 1 año y medio, y bueno, en la página que se llama @FEIM Villa del Rosario en Instagram están los resultados, ahí lo pueden ver. Ahora, profesor, me interesaría preguntarle, el niño de hace 25 años comparado con el niño de hoy, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del niño de hace 25 años y el niño de hoy? ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene usted como docente hoy día que de pronto hace 25 años no existían? Claro, en aquel tiempo comenzamos precisamente por el aporte, la unión de personalidades que estaban dispuestas a darnos la mano en la fundación.
Y tenemos que nombrar que un punto importante fue el economista Ángel Emiro Vera, aparte de todas las demás personas, por supuesto, pero este personaje estaba ligado políticamente al Congreso Nacional de la República en esa época. Y bueno, el proyecto de la escuela lo llevó él como bandera a la Cámara de Senadores en ese tiempo del Congreso, y fue aprobado un apoyo del Consejo Nacional de la Cultura, como ya les dije, el Consejo Nacional de la Cultura, para comenzar. Y los niños de antes tuvieron muchos profesores dispuestos porque teníamos cómo pagar los profesores. El Consejo Nacional de la Cultura nos dio ese aporte y nosotros lo distribuimos precisamente para eso, para lograr profesores para la escuela. Y por supuesto, los niños de hoy, la única diferencia es esa, porque el talento de antes es exactamente igual al talento de hoy. Y yo creo que el talento de hoy tiene un desarrollo un poco más veloz en el aprendizaje. El talento de hoy, hay un desarrollo distinto debido a la comunicación y a las nuevas tecnologías. Y creo que el talento siempre sigue, y creo que hay más talento hoy de este desarrollo. Profesor, perdón que lo interrumpa. ¿El acceso a la escuela hace 25 años es igual o mayor hoy día? Es decir, hace 25 años los niños de las barriadas acudían a la escuela igual que en este momento, o en menor cantidad o en mayor cantidad. Sí, en menor cantidad ahora, debido a la situación, pues creo que es así. No hay como moverse, es distinto. Antes era otra cosa y había mayor afluencia, pero, pero las familias que nos están apoyando con sus hijos, están apoyando a sus hijos en la escuela, hacen una difusión interna, y siempre, nunca faltan los niños que desean ver algo nuevo que les llama la atención y quieren ver cómo funciona, y siempre se acercan los niños a la escuela, siempre se acercan, sí. La entrada es un poco menor por ese aspecto, no porque lo desean, porque sí desean y nos damos cuenta, pero a veces hay padres que por ese costo precisamente en lo que está envuelta la vida aquí en Venezuela, se limitan un poco, pero creo que vamos a seguir trabajando y va a seguir habiendo la oportunidad para todos. Profesor, para la gente que nos está viendo desde el exterior y de pronto quiera apadrinar a un niño o quiera apadrinar a un profesor, justamente porque sabemos que los sueldos de los docentes no alcanzan ni siquiera la media para poder sobrevivir. Entonces, si de pronto alguien que está afuera quiere apadrinar a un niño o apadrinar a un profesor o hacer un aporte específico a la fundación, ¿hay algún canal habilitado para esto? ¿O podemos habilitar algún canal? Claro, por supuesto. De hecho, hay muchos niños que están becados. Hay personas eh, que son mecenas, en este caso, de la cultura nacional, y aportan desde otros países, algunos, y aquí, sobre todo, la mayoría son de aquí mismo del pueblo, gente que tiene disposición económica, y aportan $10 mensuales, y esos muchachos son becados porque no tienen cómo pagar eso sus padres, y esos muchachos, por su talento, se hacen un pequeño estudio y se decide pues apoyarlo. Y hay varios, que la mayoría, como digo, hay mucha gente de afuera también, pero la mayoría son de aquí del pueblo de la Villa del Rosario, Zulia, en Venezuela, que están aportando para ello. Y por supuesto, el canal es directamente, que vamos a dejar ese teléfono cuando terminemos la entrevista, yo te lo voy a pasar. El teléfono y la dirección electrónica en la descripción de tu programa por YouTube, para que entonces de allí tomen la información, para que si los mueve su tierra, si todavía ese recuerdo ancestral vibra en una parte de su mente, pues entonces los niños de Perijá lo están esperando. Así es. Profesor, para cerrar este capítulo de FAME y entrar en tantas otras facetas que usted tiene, me gustaría que me dijera el nombre o los nombres de alumnos o exalumnos orgullo de la Fundación Escuela Integral de Música. Una persona o varios
de sus estudiantes que cuando usted lo vio formado, cuando hizo alguna actuación, cuando estuvo en algún escenario, usted dijo, hice un buen trabajo, este es uno de los nuestros? Claro que sí. Vamos a comenzar con el maestro Roberto Fernández, quien llegó muy niño ahí, muy flaquito, muy flacuchito, a la escuela de música. Y por cierto, me acordé del el magíster que está haciendo ahora la especialización, el doctorado, perdón, en gerencia cultural, aplicada Okay. a la difusión como negocio. Es la parte que él está estudiando, la gerencia cultural, mercadeo cultural, mejor dicho. Él llegó y como clarinetista comenzó, le emocionó el clarinete inmediatamente. Esa es una persona que está con nosotros ahorita. Aparte de eso, fue clarinetista de la banda de conciertos Simón Bolívar, de la orquesta juvenil, de la orquesta sinfónica juvenil. En su preparación ha dirigido corales. Actualmente está también como director musical del Centro de Bellas Artes en Maracaibo. Fue también estuvo trabajando recientemente en el Museo de Arte Gráfica, Museo Lía de Bermúdez, también en Maracaibo, y etcétera, etcétera, etcétera. Es un valor de nuestro pueblo y de la labor de la Escuela de Música. Y también seguimos adelantando también, se me olvidan algunos nombres, pero ahorita me voy acordando, así seguramente. Está el profesor Julio Chávez, violinista, que también salió a tocar su violín en otros países. Estuvo referente hace poco en Chile también estudiando y tocando el violín, y está con nosotros como maestro en la Escuela de Música. También está Moisés Silva, trompetista de nuestra etnia guayú, que también ha dado todo por estos niños y sigue con nosotros a pesar de las dificultades económicas que hay, por supuesto. Pero como dije ya, las ideas sí preñan, y esta es una persona que, como nosotros todos, estamos embarazados de la producción musical. Está también el profesor, que se me olvidan los apellidos, Carlos, violinista también, que también estuvo pasando por otro horizonte. Está trabajando con nosotros, ahorita no está activo, pero estuvo hace unos meses trabajando con nosotros. También la profesora Adriana Guillén, su hermana Paola Guillén, violinista también, estuvieron con la orquesta filarmónica en Maracaibo. Paola está fuera del país. Me voy a ir acordando poco a poco de los profesores. El mismo Oscar Martínez, quien es el encargado de infraestructura de la alcaldía del Rosario de Perijá, entró también, me acuerdo, chiquitico y flaquito, parecía un fuete de Cují para arriar chivos, me acuerdo. Oscar llegó muy pequeñito allá, e inclusive aprovecho para decir que no se sientan menos porque de repente su hijo no canta muy afinado o no tiene condiciones, entre comillas, porque las condiciones no son un elemento primordial para estudiar música, simplemente se necesitan las ganas, porque está demostrado que los niños, en caso fue Oscar, cuando le fuimos a hacer una pequeña prueba que hicimos cuando comenzamos hace 25, 26 años, Oscar no cantaba bien ni el himno nacional. Él no podía tocar, ni siquiera darle a la mesa con un ejercicio rítmico de la gaita zuliana. Entonces yo me miraba, no me acuerdo quién estaba al lado mío, como diciendo, cónchale, este muchacho no tiene condiciones. Y él inmediatamente vio que había un pequeño problema ahí en nosotros, en la mirada, y Oscar dijo, no, yo quiero estudiar música, que a mí me gusta la música. Yo cuando le vi ese deseo tan explícito, inmediatamente, bueno, vamos a dejarlo. Y lo dejamos, y de hecho él empezó a tocar arpa con el maestro Juan Vicente Perdomo, quien es sobrino del gran cantante Eneas Perdomo del Llano, ya difunto. Y después le dio clase a otro arpista zuliano, quien es el maestro Claudio Hernández, no solamente a él, sino a 4 alumnos más, que muchos de ellos no están aquí ahorita. Está, a ver, ahorita se me olvidan los nombres,
el hijo de Camaro, que ahorita es un chef en la República de Colombia, y Endry. músico también que estudió arpa. Endry, gracias, Endry, correcto. Endry también estudió arpa y después, bueno, Oscar después estudió arpa y otro también que está en Colombia triunfando, quien es el maestro Jorman Morales, quien también con el arpa en la escuela tuvieron productividad. Si ustedes entran también en el canal que tengo de YouTube, el canal de Carlos Nava, ustedes pueden escribir Carlos Nava, Casa de Cultura, y le va a aparecer unos niños tocando, entran allí, ahí van a ver la ejecución de estos muchachos cuando estaban comenzando. Correcto. Y así, bueno, me voy a ir acordando y los voy a ir diciendo, pero son muchos y me enorgulleció mucho. David López, por ejemplo, en el contrabajo, David López y muchos otros muchachos fueron, también Juan Carlos Gil, también en el contrabajo. Ahorita es licenciado en música, graduado a la Universidad del Zulia. Aparte de eso, hizo unos posgrados en educación y ahorita está para dar clases en el Conservatorio de Música José Luis Paz en el segundo año, va a seguir para dar clases también en el conservatorio y reforzar sus estudios musicales. Y así me voy a ir acordando de mucho, bueno, puede tardar un poquitico, pero todo está en la memoria, lo que es que saber hurgar esas gavetas que a veces por el tiempo, como agarran un poquitico de tela de araña, es necesario moverlas y siempre me acuerdo. Profesor, bueno, muchísimas gracias por comentarnos todos estos muchachos que definitivamente ahí se arma una orquesta. Entonces con esto cerramos el capítulo de FEIN, que es muy interesante y creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, pero es que usted tiene mucha tela para cortar. Creo que esos 61 años los ha exprimido a plenitud. Y me gustaría preguntarle, su familia usted lo define como polifacético, porque usted es músico, es violonchelista, compositor, poeta, ganadero, fotógrafo, buzo, deportista, pescador, lanchero, sembrador de topocho y hasta mecánico. Y además de eso, un esposo ejemplar, un padre excelente, un superabuelo. Pero sin embargo, entre los que tenemos la fortuna de habernos sentado a conversar con usted, a escucharlo más bien, porque yo soy de las que pienso que usted es una de esas personas que provoca escucharla, porque tiene mucho que aportar. Y entre su grupo de amistades, entre las cuales yo me cuento, pues, así usted no me considera su amiga, yo sí lo considero mi amigo. Pero en todo caso, en ese círculo lo que le quiero significar es que muchas veces se le tilda de loco. No, Carlos Jarón es un loco, es un inventor, Carlos Jarón es irreverente. ¿Cómo se define usted? Sí, me defino como un loco, pero un loco como definieron no me estoy comparando, simplemente lo tildaban así a los filósofos griegos y podemos hablar de varios que lo tildaban de loco, inclusive algunos por su manera de ser, y así lo bautizaron como si fueran unos perros locos, así le decían en el pueblo, y sin embargo hoy esa enseñanza, esas preguntas que se hicieron esas personas hace 2700 años, ahora están más vigentes que nunca. Y sí, podemos decir irreverente entre comillas, porque de repente algunas de mis maneras de pensar, referente a algunas tradiciones que nos han inculcado por muchos años y que la mayoría no se hace las preguntas o no se pone a pensar en eso, la tiene de una manera distinta. Entonces de repente por eso en alguna manera me dicen así, pero yo me considero, entre las comillas, esa que estoy diciendo, como un loco porque me gusta vivir como estoy viviendo, me siento feliz con lo que estoy haciendo y no me arrepiento de nada de mis equivocaciones, porque ¿cómo me arrepentiría yo si lo que a uno, el defecto que uno puede tener o la equivocación que uno puede tener le ayuda a comprender que sí,
esta equivocación me enseñó esto. Entonces, de esa manera, y ya me estoy acordando de otro alumno que era el profesor violinista con nosotros, el profesor Carlos Peña. Me acordé en este momento de él y voy a ir intercalando. Entonces, me gusta disfrutar el momento presente y la tranquilidad que me da saber que mi familia está bien, que mi familia tuvo el tiempo para aprender a seguir adelante. Me refiero a mis hijos, ¿verdad? Y a mi esposa, y están tranquilos, es lo que me da la tranquilidad para disfrutar el presente, el presente, y todo el tiempo como un loco, entre comillas, que me tilden, que le dedico a los demás, en este caso a los niños, es para mí, porque me hace feliz. Y a uno o a los que me están escuchando, traten de ser felices con lo que ustedes creen que los va a hacer feliz. Eso no importa la manera en que sea. La finalidad de la vida, ¿cuál es? La finalidad de la vida es ser feliz. Aunque yo no esté de acuerdo con algunas maneras de ser feliz, la felicidad es individual y cada quien tiene que ser feliz como quiere serlo. Tiene que disfrutar su vida sin tener vista para los demás, porque la felicidad es interna. No me interesa lo que de aquí para allá vean los demás. Me interesa que si yo me siento bien en la manera que lo estoy haciendo, no me importa que me llamen como quieran. Pues me tiene sin cuidado, soy feliz como soy y me gusta ser así. De manera que lo que digan o lo que murmuren o lo que pudieran decir, nada, no hace mella. Me interesa sentirme bien yo. Excelente, profesor. Ahora, en el plano familiar, usted viene de un hogar de 5 hermanos, de papá y mamá juntos. Correcto. ¿Tiene un matrimonio de cuántos años ya? El matrimonio mío. Ajá. Sí, 34 años. 34 años. Tiene 3 hijos y 5 nietos. Es así, ¿verdad? Bueno, son 6 nietos, lo que es que no te corregí en el escrito que te pasé. Acaba de nacer hasta ahorita el último, un varoncito, una hembrita, perdón, un varoncito, el último nieto, otra hembrita, perdón. La última hembrita acaba de nacer hace 1 mes y medio, 2 meses más o menos. ¿Cómo es Carlos Aarón Nava como papá? ¿Es el papá protector? ¿Es el papá celoso? ¿Es el papá consejero? ¿Cómo es Carlos Aarón como padre? Sí, yo creo que puede ser consejero. No soy muy amoroso, no soy muy pegajoso. Es la verdad, no solamente como padre, sino que no soy muy libremente amoroso, que no soy así, porque realmente no soy así. De repente tuvo que ver mi creencia familiar, mi crianza. Eso no quiere decir que yo no quiera a mis hijos. Y soy un poquitico, vamos a llamarlo así, despegadito. No soy muy apegado así, no soy así, sinceramente. Pero por supuesto, hasta el sol de hoy, di el todo por levantar la familia y de hecho lo hice, y los muchachos vuelan solos. Ya es una vida aparte, claro, siempre en la relación familiar, pero es una vida aparte que debemos saber respetar y debemos entender que lo nuestro terminó con graduación, con la graduación, y la graduación es que te queda a ti el tiempo para que tú decidas ser feliz, por supuesto sabiendo que tus hijos son felices, pero dejando que las alas de ellos se desplieguen sin limitaciones. Yo Pudiésemos decir, sigo adelante y ellos siguen adelante. en torno a esto que nos está relatando, pudiésemos decir que está usted en su mejor momento. Sí, yo considero que en este momento precisamente, que son las 8:41, este es mi mejor momento en la vida, estos minutos que estoy pasando aquí,
es lo mejor que me ha pasado en la vida hasta ahora, porque estoy vivo, pues, y quiero seguir adelante. Y si por cosas del destino Dios lo libre, porque creo que debería haber Carlos Aarón para rato, pero si mañana ya usted no está, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, yo estoy preparado para la muerte cuando venga. Yo creo hasta ahorita que la he pasado bien en este mundo. No tengo ningún problema en que la muerte me venga a visitar ahora más tarde a las 9:30 y yo estoy contento de lo que he vivido. Yo no tengo nada, ni miedo, ni temor de nada. Como dije, lo que pasó, ya pasó. Mis errores cometidos, pasaron mis errores. Y de mis errores no me acuerdo. Lo que ya hice, ya lo hice, pues. Ya si hubieron que pedir disculpas, dieron a las personas que se tenían que pedir. Y ya, no puedo seguir sufriendo por eso. Y de manera que si la muerte viene ahora más tarde, con gusto, aquí estoy. ¿Cuál es el problema, pues? Ahora, si en nombre de Dios que sea así, tiene más tiempo de vida, ¿qué le falta por hacer? Bueno, seguir disfrutando el momento presente. Me gusta la naturaleza, lo que más me gusta, hacer la música. Recientemente, esto tengo que comentarlo porque es una experiencia que viví. Yo, cuando empecé a trabajar con mi papá en el monte, debido a su avanzada edad, yo abandoné mucho la música, me dediqué a la querencia de la tierra, a sembrar topochos, como digo yo, es una generalidad para que se entienda. Y sembrar topocho es producir alimento, ¿no? Y en la tradición que me legaron mis padres, mis abuelos, bisabuelos, por parte de padre y madre, fueron criadores todos, porque este pueblo depende de la agricultura. Al principio fue así, y de la ganadería después, mucho después, hubo un auge en la ganadería. Entonces, como precisamente estaba diciendo, creo que nosotros, bueno, he perdido la idea, recuérdame lo que me preguntaste, he perdido la idea en este momento. No, ya está yo. Pero ¿Ah? estábamos hablando de que si, de que cuáles son los planes que tiene, si Dios le Ah, regala ok, más tiempo, ok, ¿cuáles son los... lo que, cómo no, sí, perdón. Sí, pensando cosas, bueno, me extravié. Sí, quiero seguir con la escuela de música, quiero que eso se dé y que se mantenga, se autoabastezca ella misma y se autosustente y permanezca en el tiempo. La idea es que se pueda permanecer en el tiempo. Bueno, eso lo lograremos después. Esperemos que este gobierno, que ha acabado con toda la estructura artística del país, universidades. Por tercera vez la Universidad del Zulia, sin nombrar las demás, ha quedado en el abandono. Qué de luchas para que el conocimiento, y han acabado hasta con la Universidad del Zulia. Algo nunca visto. Y tengo que decirlo, tengo que aprovechar este momento para decirlo, el desastre que este gobierno comunista ha hecho con estas naciones y con precisamente es acabar con la cultura y la educación, con la enseñanza, con la educación que es parte del crecimiento mental del ser humano. Ya con eso, digamos, eso es suficiente ya. Entonces, apartando eso, tenía que decirlo, nosotros vamos a seguir contracorriente, así como están muchos profesores en la Universidad del Zulia, y precisamente estábamos hablando de que el profesor y el maestro Rigoberto Prieto Montero, invidente de la Villa del Rosario, con 71 años actualmente, fue uno de los luchadores por los derechos de los ciegos en la Universidad del Zulia, conjuntamente con otros amigos de él, ciegos también. Y esas luchas, ¿dónde están? ¿Cómo es posible que la universidad esté así? Entonces, bueno, esperemos que este gobierno caiga de alguna manera. Entonces, seguiremos. Y ese punto aparte, y seguiré con la naturaleza. Por eso digo, el único ser humano independiente en la Tierra que no depende de la electricidad, no depende de los motores diésel, no depende de los motores de gasolina, no depende de tractores y no depende de internet, no depende de teléfono, ni depende de corporaciones, es el agricultor. Ahí conectamos al agricultor, al ganadero,
solamente necesita una mata de topochos y un chorrito de agua para subsistir. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el futuro de esta tierra está en las manos de ellos. Nosotros, como perijaneros, ancestralmente, genéticamente inyectados del amor por la tierra, porque sustentó la familia que de muy lejos, cruzando el Atlántico, esas familias vinieron y por supuesto aquí estaban nuestros indígenas bregando, y todavía hay indígenas en las montañas de Centroamérica y de Brasil, en el Amazonas, siguen todavía subsistiendo sin nada de estas cosas. No es necesario. Claro que la tecnología tenemos que aprovecharla, pero es para que entiendan que la agricultura es lo que va a salvar la tierra, no la tecnología va a salvar la tierra, porque la mente del ser humano sigue siendo la misma de cuando fuimos Homo sapiens, y somos Homo sapiens todavía, pero cuando el hombre fue evolucionando a través de distintos tipos de homínidos, siempre quiso abarcar la producción de los otros grupos humanos para apropiarse de lo que habían hecho, y eso no ha cambiado con toda la filosofía, con toda la enseñanza de los árabes en la medicina, en la astronomía de los egipcios, y ha seguido avanzando la tecnología, y ahora hay hasta inteligencia artificial, y seguimos siendo lo mismo. Queremos todo para nosotros. Entonces el ser humano, el perijanero, tiene que devolverse a la tierra lo que dejaron las cosas, su tierra, por ir para otro sitio, que no lo critico, les hago la reflexión: no abandonen la tierra, porque lo que venga a pasar en esta tierra, en este mundo, que es muy probable, un cataclismo natural y una guerra nuclear, el que tiene su matica de topocho y su chorrito de agua, entiéndase lo grande que abarca estas cositas folclóricas que les estoy diciendo, está salvado, porque el internet no te va a salvar. Increíble por todo el paseo que nos dio, ¿no? Por eso es que, repito, usted es un hombre que provoca escuchar, porque todo el paseo que nos dio Gracias. a nivel de los orígenes del hombre y a nivel del desarrollo del hombre, para decirnos lo importante de la agricultura hoy día y a futuro, y estoy absolutamente de acuerdo con usted. Ahora, profesor, usted es coautor o arreglista musical del himno del municipio de Rosario de Perijá. Un himno que fue creado a principios de los 90, una vez que Rosario de Perijá se separa de Machiques y pasamos a ser municipios independientes de aquello que era el distrito Perijá. Coméntenos cómo fue esa experiencia con el profesor Reinaldo Reyes. ¿Quién buscó a quién? Supongo que de aquel lado para acá, es decir, del profesor Reinaldo hacia usted. ¿Y cómo se dieron esos arreglos para cuando usted dijo, ya, esto es, así queda? Bueno, eso fue un concurso, que el concurso se hizo, participaron varios perijaneros. El concurso fue, primeramente, se declaró desierto, y yo tengo una grabación eso fue del año, tengo una grabación que hice en Radio Perijá, donde en la grabación el profesor Reinaldo Reyes fue invitado al programa con el profesor, el locutor y periodista Richard Quintero, a hablar precisamente por el estado de la elección del himno, que fue desierto, y luego se hizo, y fue donde el jurado declaró como ganador creo que se llamaba el seudónimo de profesor Reinaldo Reyes, creo que fue Capricornio, creo que me recuerdo ese. Y yo tengo una hoja que guardé siempre del primer esbozo del himno que se escribió, que lo hizo Adolfo Áñez Teñería, el maestro Adolfo Áñez Teñería,
también falconiano, que le hizo la escritura de la melodía a Reinaldo Reyes, al maestro Reinaldo Reyes, y Adolfo Áñez Tellería, un músico falconiano que se radicó en el Zulia, y saxofonista, y arreglista, y director de la banda de conciertos Simón Bolívar, fue compañero mío de trabajo en la banda. Iba a hacer un comentario y lo dejé, pero ya lo retomo. El maestro Áñez Tellería le hizo ese arreglo, esa copia del himno, para que el jurado viera la música y la estudiara, y él quedó como ganador del himno. Inmediatamente el profesor, el maestro, el, el licenciado Jorge Rincón, que fue alcalde en ese tiempo, inmediatamente dio las órdenes para que ese himno se grabara, y en efecto se grabó. Y los arreglos fueron míos, y la composición de la letra y la música, el maestro Reinaldo Reyes, que también fue mi maestro en teatro y títeres. Y siempre he querido que haya aquí en Perijá un grupo de títeres de niños, y lo vamos a hacer. Lo voy a impulsar como sea. El maestro Reinaldo está dispuesto, estoy seguro de eso, ya conversé con él, y eso lo vamos a hacer. Luego, bueno, se grabó el himno y es el que tenemos ahora. Entonces, pero estoy en deuda porque pero, debemos... perdón, usted no entró en concurso. No, el concurso lo yo no entré en no. Okay. No, yo fui parte del jurado, creo, en la primera vez, y después me retiré como jurado, y fue otra gente el jurado, y se declaró a Reinaldo Reyes, pero yo no participé nunca con el himno, nunca hice ningún himno ni nada de eso. Eso corrió por parte de otros perijaneros que lo hicieron, y se hizo. Entonces vengo y digo que tenemos una deuda de renovar precisamente esa grabación, y tengo una deuda también porque hubieron algunos problemitas en eso se llama el masterizaje del himno, y debió mejorarse un poco más, y eso lo reconozco, pero tengo esa deuda que voy a saldar, y yo sé que nuestro alcalde hoy, el licenciado Eli Ramón Atencio, va a escuchar esta súplica, no, sino esta proposición que voy a hacerle para que grabemos nuevamente el himno del municipio de Rosario de Perijá, y estoy seguro que va a haber total apoyo. Eso por un lado. Lo otro que iba a comentar rapidito es que como yo me aparté en la crianza del ganado tradicional en nuestro pueblo, me aparté un poco de la música recientemente, pues como director en la banda de conciertos Simón Bolívar, que fui en un concurso que se hizo para ese puesto, donde fuimos el maestro Lucidio Quintero y yo, y en el concurso quedamos nosotros dos. Él quedó como director titular y yo quedé como director asistente, ¿verdad? Nos salimos de la banda, yo de la banda salí como a ser violonchelista por concurso en la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, donde quedé, y posteriormente el maestro Félix López Godoy, quien era director de la Orquesta Típica del Estado Zulia, también cesa en sus funciones y pasa a la dirección el maestro José Luis García, que me llama para que lo acompañe en la dirección de la Orquesta Típica. Entonces quedé como director en la Orquesta Típica y como violonchelista en la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Luego de ahí viene esa, como dije, entre comillas, entiéndase bien, esa cópula entre las ideas que sí preñan y el útero que sí quiere recibir el conocimiento, y se hace la Escuela de Música de la Villa. Yo paso de la Orquesta Sinfónica con una comisión de servicio ejecutiva por el gobernador para fundar la orquesta en la villa, en la Escuela de Música. Entonces me alejé, y la música realmente dejé de componer, dejé de escribir como lo venía haciendo, y recientemente me reuní con el maestro Lucidio Quintero, nos volvimos a ver después de muchos años, y vi el trabajo que viene haciendo desde hace años, porque él sí siguió en la composición, y ese desarrollo del maestro Lucidio Quintero y lo que yo vi y escuché que él ha hecho, sinceramente que me motivó nuevamente a seguir escribiendo lo que yo había dejado. Entonces en este momento estoy muy animado en esa parte, y voy a seguir produciendo música para la Villa del Rosario, las cosas que yo he vivido y las cosas de aquí. Entonces de ese momento que yo comencé hasta el sol de hoy, se retoma, porque como digo, este es el momento que más quiero.
porque estoy vivo. Este es el momento que más quiero, este es el momento que más he querido yo. En este momento no me voy a quedar en lo pasado, amo lo pasado, añoro lo pasado, pero el mejor momento es este y hay que aprovecharlo. Amén. Profesor, su personaje favorito, ese que lo inspiró, ese que usted dijo de niño, yo quiero ser como él o como ella. Bueno, claro, yo me estimulé primero con los personajes no conocidos que les acabo de nombrar, como fueron mis abuelos, mis tíos abuelos, que no los conocí, pero sí tengo las crónicas de ellos y fotografías. También con mis maestros, todos mis maestros, eh, todos a los que vi tocando. Y aquel punto de agarrar el 4, porque vi un programa en BTV cuando estaba muy niño, y ver a ese profesor tocando 4, que ya por supuesto había visto a otro. Yo no tenía 4, entonces resulta que mi padrino Víctor Díaz sí tenía un 4 ahí en su casa, que yo sabía. Bueno, y me acerqué allá, y allá estaba su hija Esperanza, ¿verdad? Empezando a tocar 4, y fue como una mano que lo que ella conocía del 4 me lo fue enseñando a mí, y eso fue y este caso fue ella, ¿no? Fue una mujer, una niña en ese tiempo, y eso también formó parte de ese germen. Y luego, bueno, eso es historia, pero eso no digamos que es un personaje en específico, sino que un concepto de social, de gente que va de alguna manera en este 1,5 kg de grasa, de colesterol que tenemos en el cerebro. De qué manera, no sé, pero es una manera eléctrica y es una manera biológica de formar ideas, no sé cómo serán. Eso es muy grande lo que tenemos aquí. Sí, señor. Profesor, ahora quisiera que me respondiera, ¿qué nos falta a los venezolanos en general como sociedad? ¿Qué tenemos que hacer para salir del trance amargo en el que estamos? Usted ha vivido varios gobiernos, ha vivido varias etapas de la sociedad venezolana y creo que por su vasto conocimiento y por experiencia propia nos puede decir qué cree usted que nos está pasando, por qué no terminamos de salir de este trance y qué tenemos que aprender y sobre todo qué tenemos que hacer para salir de esto. Bueno, es un gobierno dictatorial tomado por el Ejército Nacional que dejó su honor a un lado. Ok, estos gobiernos se amparan en la fuerza, no en las leyes. Las leyes ellos las manejan a su... Ya conocemos eso, ya lo sabemos. Es que los gobiernos anteriores también tenían problemas, pero era otra concepción ideológica de un sistema de gobierno. Igual pasó en Roma, que comenzó con el Senado, donde se debatían las ideas y en base a ese debatir de ideas en copia de esos areópagos griegos, donde también se hizo lo mismo, se formó la democracia en el tiempo de Pericles precisamente, y después se acabó la democracia por los tiranos, empezaron los tiranos. ¿Y cuál comenzó en Roma? Comenzó así, de una manera más o menos organizada en democracia, que es precisamente la participación de las representaciones del pueblo. Y después vinieron los tiranos, como siempre, y terminó así. Y aquí en el país no fue tampoco la diferencia. Comenzó con el Libertador y con ideas, comenzando por el precursor de América. Ahorita me acuerdo. Pero se me olvidó. Bueno, y siguió con Bolívar y precisamente también... ¿Cómo? Miranda. Miranda, precisamente, Miranda, correcto. Gracias. Y después siguió lo mismo y ha seguido lo mismo y va a seguir siendo así en el ser humano, pues siempre ocurre eso, correcto. Y entonces la democracia que había en el país también tornó a esto, a lo que tenemos ahora, que simplemente es el país del que manda más, así de sencillo. El ejército es el que define la fuerza, siempre ha sido así en los seres humanos,
el grupo humano que tiene más fuerza domina a los otros. Siempre ha sido así y hasta ahora sigue siendo igual. Y ustedes ven las grandes potencias como se arman de una manera porque saben que eso es lo que define quién maneja a quién. Es la fuerza. Entonces este gobierno así, es así. Ok, ya hemos pasado 25 años, no sabemos y esperemos que así no sea más tiempo. Pero la fuerza del final es la fuerza del conglomerado del pueblo. Aunque haya por encima de nosotros una fuerza que nos domina, nosotros tenemos dos cosas que hacer. O nos vamos simplemente y dejamos que esto pase lo que pase, ¿no? O nos quedamos. ¿Y qué es lo que sabemos hacer? Lo que sabemos hacer nosotros, por ejemplo, nosotros es sembrar, cultivar y luchar, porque es que siempre lo hemos hecho. Porque es que no solamente cuando nosotros, digamos, los españoles que vinieron a conquistar nuestra tierra, vinieron por la fuerza, porque tenían más fuerza, y que hicieron los naturales nuestros, defenderse simplemente, pero no pudieron porque la fuerza pudo más. Pero al final, ¿qué pasó? Que esa unión de ellos, esa genética de ellos con la que fueron vencidos, entre comillas, se unió y dio un resultado que somos nosotros, que seguimos luchando como esos indígenas que lucharon. Y por supuesto, siempre ha sido así el ser humano, no es que quiero despertar sentimientos anacrónicos, porque yo estoy seguro que eso ha sido así en todos los países del mundo, no justifico, pero somos así los seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir trabajando y seguir haciendo crecer como podamos lo nuestro aquí, lo que tenemos y lo que sabemos hacer, y estoy seguro que poco a poco el desarrollo de nosotros va a ir refrescando esa idea de lucha y de alguna manera, no sé cómo librarnos de esto, porque no tenemos la fuerza militar para hacerlo, no la tenemos, pero sí tenemos la fuerza que nos enseñaron nuestros padres, que es a seguir trabajando y hacer crecer nuestro. De alguna manera esto va a desarrollar en un crecimiento de nosotros, de lo que estamos aquí, empezamos a desarrollarnos, que no va a ser por este gobierno. Él va a tomar esa bandera, pero los que estamos luchando aquí y los niños que nos están viendo luchar van a entender que está en nosotros la fuerza. Amén. Profe, voy a compartir con ustedes, porque ya estamos sobre la hora, voy a compartir con ustedes algunos de los mensajes que han escrito las personas que se han conectado desde que iniciamos la entrevista. Por acá nos dicen Carlos Aarón Nava Romero, el hombre que toca el cielo con su música. La crónica del hombre que despierta la naturaleza y la música. Saludos, profesor Carlos, bendiciones para usted y su familia. Por acá Nerio Viera, desde Dallas, Texas, nos dice que sí nos veíamos cuando estábamos buscando. Luis Gerardo Cipolat, que por cierto fue el invitado, Luis Giovanni, el invitado nuestro la semana pasada, nos dice, ese es más loco que yo, era lo que le decía. Que claro que sí. De manera jocosa, es una acepción que tienen, y yo siempre he dicho que los genios estamos locos, salvando, o mejor dicho, cuidando la modestia, ¿no? Carlos Daniel Nava dice, caramba, profe, usted se ve más joven que hace 20 años. Son los filtros, Calucho, ese es mi hijo Carlos Daniel. Ajá. Luis Cipolat dice, el profesor Carlos Peña es su apellido. Lo bueno es que la locura está dosificada, nos dice por acá. El profesor Félix Tico Boyas dice, conozco a Carlos Aarón Nava Romero desde hace muchos años. Jan Parra nos envía saludos. Carlos Daniel Nava dice que es verdad, yo te dije que me tuve que meter a psiquiatra, ese loco pertenece a la gran casa, esto lo dice Luis Giovanni Cipolat. Envía saludos. Carlos Daniel dice, ha sido lo mejor del mundo mundial. Floral Puria dice, buenas noches, saludos, gracias, personaje, humilde y sencillo, entregado a cada persona que lo necesita.
Jesse dice, es un buen abuelo, buen padre, dice, arriba villanos. Aarón, un filósofo de la vida, su aporte a la perijanidad es Ujú. profundamente notable, esto lo dice Tico Goidas. Honor a quien honor merece, dice MC Empresarial. Jaime Torres dice, saludos profesor. Adrianza Jiménez dice, saludos. Parte de las personas que han venido enviando Gracias, sus Mari. mensajes, Claro. aparte de todos los que se han conectado. ¿Qué tiene para decirle a toda esa gente que le envía sus cariños y su cariño y su aprecio? Gracias. Primero a los de la casa, gracias Jessy, gracias Carlucho, que están también en otro país también trabajando. El mensaje es para todos, lo reitero nuevamente, la fuerza es, es el entusiasmo, la fuerza está en uno. El poder hacer las cosas no te lo va a dar nada, muchachos, nada. La fuerza está en uno. Uno tiene que creer en uno mismo y luchar por lo que uno cree. Gracias por esos saludos y sí, esa locura, precisamente la palabra tiene la misma, tiene, se devuelve para mejor. Locura todo. ¿Por qué? Porque cuando la locura está para concretar ideas que beneficien a un conglomerado, ¿verdad? Esa es la felicidad, la cura que tiene. O sea, que la locura va implícita en ese tipo de acepción etimológica. La felicidad, o sea, no es un loco, es que tiene locura, es que locura todo. Excelente, profesor. Por acá nos dice Nerio Viera, por cierto, también fue villano, o es villano loable. Está, Primo mío también. dice un abrazo para mi primo loco, el mejor músico de todos. Abrazo. Profesor, estamos llegando entonces al final de esta transmisión, agradecida y todo el equipo de Villana FM súper agradecidos con usted porque por fin logramos esta entrevista que Gracias a ti. estamos cazando desde hace tiempo. Es un honor para nosotros poder rendirle este tributo, poder reconocer en usted todo Gracias. el valor que ha tenido como persona, como rosarense, como músico, como profesor y como productor y en todas las facetas que usted en las que usted hace vida. Entonces, pues gracias una vez más y las puertas de Villana FM Gracias como a ti. siempre abiertas para usted. Muchas gracias, Yameli Montana y Joel Sandoval y el puruchito chiquito que tienen ustedes. Un abrazo, gracias por el apoyo. Me permiten el último consejo Sí, y señor. lo quiero reiterar a todos los perijaneros, a los venezolanos y los que están afuera. Dos cosas que quiero decir. El futuro está, el desarrollo está en uno, creer en uno. Por ese lado, para todos los venezolanos. Y nosotros, en cada uno, en su trabajo, en su desarrollo, podemos lograr muchas cosas. No crean que porque nosotros estamos aquí en este país, nosotros no estamos entusiastas con nosotros mismos. No, estamos entusiastas. Tenemos entusiasmo por seguir adelante. Y número dos, a todos los perijaneros que me están escuchando, mejor dicho, venezolanos, el futuro no está en la pantallita, el futuro no está en la inteligencia artificial, ni aún el futuro está en las armas, ni en los gobiernos, ni en los políticos está el futuro. El futuro no está en los políticos. Ningún político que desea el poder y lo quiere buscar a Aruño está pensando en los pobres y está pensando en el desarrollo, está pensando personalmente en su desarrollo. Son necesarios, lamentablemente, los partidos, sí son necesarios, pero el futuro está en la alimentación, en la agricultura no de las grandes corporaciones que han crecido mucho últimamente, si ustedes se dan cuenta. No, el futuro está en la producción de alimentos aquí en Venezuela. Nosotros tenemos
que doblar la producción de alimentos a como dé lugar. Y cuando digo producción de alimentos me refiero a la cría también. Sigamos adelante, creamos en nosotros que tenemos la fuerza genética de aquellos indígenas que lucharon y sobrevivieron aquí por más de 40.000 años. Las teorías no, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Las teorías han cambiado mucho por los descubrimientos que se han hecho y nosotros tenemos eso aquí, en las venas. Sigamos adelante y creamos en nosotros que sí podemos llegar muy lejos. Gracias. Amén. El profesor Carlos Aarón Nava, músico, compositor, Gracias. arreglista, productor, buzo, deportista, pescador, sembrador y otras muchas cosas que terminan en or. Profesor, gracias. Correcto. Que tenga una excelente noche. Y esto ha sido una edición muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias. Procedo entonces a... Gracias, abrazos. Abrazos. Procedo a despedir al profesor Carlos Aarón y comentarles a ustedes que gracias a Ferretería y Materiales Caracas FEMACA, a la gente de Intransmarca Supermarket, a Inversiones La Superolímpica, a la doctora Griselda Rincón y también a la doctora Doris Urbina, llegamos a ustedes con esta bonita edición de Villanos Loables, un programa que ha nacido para rendirle tributo, para rendirle homenaje, honor a quien honor merece, y en este caso el profesor Carlos Aarón Nava, es arreglista del himno del municipio de Rosario de Perijá. Con esto me despido, será hasta una nueva oportunidad el próximo viernes, 8 de la noche nuevamente, 8